La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus. Cuando pensamos en el nacimiento de Estados Unidos, casi todos viajamos mentalmente al mismo lugar, a la costa noreste, a Boston, a Filadelfia, a aquellos padres fundadores firmando documentos decisivos en 1776. Sin duda es una imagen muy poderosa, pero también incompleta, porque mientras en Boston se hablaba de independencia, de impuestos y té arrojado al puerto, en buena parte del territorio que hoy llamamos Estados Unidos, la verdad, aquello ni iba ni venía con ellos. En 1776, solo 13 colonias, una franja estrecha entre el Atlántico y los Montes Apalaches, participaron realmente en la independencia de Estados Unidos. El resto del mapa, lo que es el verdadero grueso del país actual, miraba hacia otro lado por una razón muy sencilla. No era británico, era hispano, y llevaba siéndolo desde hacía siglos. O sea, mientras en Filadelfia se redactaban proclamas, en San Agustín, Florida, fundada en 1565, se celebraban misas católicas desde hacía más de 200 años. Mientras los puritanos construían sus primeras iglesias de madera en Nueva Inglaterra, en el suroeste florecían misiones, pueblos indígenas cristianizados y ciudades con instituciones, lengua, derecho y vida social plenamente articulados. Los Ángeles, San Antonio, Santa Fe, San Diego, San Francisco no estaban esperando a Estados Unidos, ya tenían su propia historia. De hecho, 80 años antes del famoso Thanksgiving que hoy se enseña en las escuelas, ya se había celebrado una acción de gracias en lo que hoy es territorio estadounidense, una misa en las costas de Florida con españoles con el asturiano Pedro Menéndez de Avilés a la cabeza e indígenas locales compartiendo la celebración. Esa escena casi desconocida dice mucho de una historia que raramente se ha contado. Durante más de 3 siglos, el Imperio Español exploró, cartografió y organizó enormes extensiones de Norteamérica, desde Florida hasta California, desde Texas hasta Nuevo México, desde el Mississippi hasta las costas del Pacífico. La presencia hispana dejó huella que sigue ahí, aunque a veces no la sepamos leer. Están en los mapas, en los nombres de los estados, de los ríos, de las montañas, de las ciudades por las que hoy podríamos circular en coche sin pensar de dónde vienen. Por ejemplo, Florida se llama Florida por Juan Ponce de León. California aparece en novelas españolas antes de existir siquiera como lugar real. Colorado, Nevada, Arizona, Montana, incluso la ciudad californiana, que hoy oímos con un marcado acento, lo que los estadounidenses conocen como Los Ángeles, en su origen tuvo uno de los nombres más largos y explícitos de la historia, el pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles. No hace falta forzar la mirada. Estados Unidos habla español desde hace muchísimo tiempo. Y junto a exploradores y soldados hay una figura clave para entender ese mundo, el misionero. Las misiones no eran solo iglesias, eran centros de vida, de agricultura, de aprendizaje, de mestizaje. Allí se enseñaba música, se escribían gramáticas de lenguas indígenas o se construían iglesias de adobe que aún hoy siguen en pie en muchos pueblos nativos de Nuevo México. En la mayoría de ellos, todavía hoy, hay una iglesia en el centro del pueblo, no como imposición simbólica, sino como herencia viva. Incluso las historias más sorprendentes, como la de Sor María Jesús de Ágreda, la llamada Dama Azul, que según numerosos testimonios evangelizaba comunidades indígenas a miles de kilómetros sin haber salido nunca de su convento. Forman parte de ese relato hispano que parece a veces mitad historia, mitad leyenda, pero que sin embargo deja huella real. Todo esto convivía además con lo que después sería Estados Unidos. Hubo españoles decisivos en la independencia de las 13 colonias, como el malagueño Bernardo de Gálvez o el ceutí Fernando de Leiva,
cuyo apoyo militar fue clave frente al Imperio Británico. Y sin embargo, durante mucho tiempo esta historia quedó arrinconada por prejuicios anticatólicos, por una narrativa anglosajona dominante, por una forma de contar el pasado que necesitaba simplificar los orígenes del país. Bueno, no es casual que hasta finales del siglo XX no comenzara un tímido reconocimiento del legado hispano en Estados Unidos, incluso por parte de presidentes como Ronald Reagan, que llegó a decir que esa herencia debería hacer sentir orgullosos a todos los americanos. Hoy, cuando Estados Unidos es ya el segundo país con más hispanos del mundo, esta historia vuelve a llamar a la puerta. No como nostalgia, sino como pregunta. ¿Quiénes fuimos y quiénes somos realmente? Ese es el punto de partida de We the Hispanos, la raíz hispana de Estados Unidos, el nuevo documental de José Luis López Linares. Un viaje al pasado para entender el presente y una invitación a mirar el mapa y la historia con otros ojos. Con él hablamos largo y tendido sobre todo esto aquí, en La Voz de Heródoto, el espacio donde exploramos nuestra historia para entender el presente, defender la verdad y disfrutar del pasado. Bienvenidos a esta segunda parte del episodio de hoy. En esta ocasión contamos con un invitado de lujo en La Voz de Heródoto. Estamos con José Luis López Linares. José Luis, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Gracias a vosotros por venir aquí a verme a mi guarida. Bueno, una chulísima guarida. Y la verdad que normalmente a José Luis no hace falta introducirlo en los foros en los que habla, es una institución en sí. Pero si hay algún espectador despistado, en esta ocasión sí me voy a permitir describirle brevemente. José Luis López Linares es un director, guionista y productor de cine documental. Comenzó su carrera en cine como director de fotografía, trabajando con los más reconocidos cineastas, tanto españoles como internacionales. Es considerado uno de los mayores exponentes del cine documental español y cuenta con una extensa filmografía galardonada con 3 premios Goya, el premio Ondas y una nominación a los premios Emmy. Y y el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, a las puertas de 2026, del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, y en este oportuno momento José Luis va a sacar su nuevo documental, We the Hispanos, la raíz hispana de los Estados Unidos. José Luis López Linares es una persona que personifica y es la referencia indiscutible en lo que viene a ser el cine documental en este nuevo movimiento hispanista que hay desde finales de los 2010, ¿no? Tenemos figuras como María Elvira Rocabarea, Marcelo Gullo, Juan Miguel Zunzunegui, y en esta ocasión José Luis es la referencia indiscutible en los documentales. España, la primera globalización, e Hispanoamérica, canto de vida y esperanza, se han convertido en todo un fenómeno social, congregando más de 120.000 espectadores en las salas de cine y 1 millón de espectadores en televisión. Es absolutamente apabullante sentarme aquí delante de ti. O sea, me gustaría empezar hablando contigo, de precisamente eso, ¿no? De la temática de tu nueva película, la raíz hispana de los Estados Unidos. Muchos estadounidenses desconocen que ciudades como San Agustín, Los Ángeles, fueron fundadas precisamente por españoles. Estados enormes como Texas, California, Nuevo México, todo eso fue en algún momento España, ¿no? Y evidentemente conserva una raíz hispana, ¿no? ¿Por qué esa parte de la historia ha quedado tan relegada para los estadounidenses? Bueno, como tú has dicho, la película la estamos preparando, que se estrenará en abril del año próximo. Bueno, viene un poco, porque cuando me enteré que el año 26, el año próximo, era el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, pues bueno, pensé que era un buen momento para hacer esta película, para recordar a los Estados Unidos que lo que celebran ahora, la independencia de las 13 colonias, lo que se independiza realmente de la corona británica es una pequeña franja de un territorio estrecho entre los Apalaches y el Atlántico, que el resto de lo que es ahora Estados Unidos era territorio del Virreinato de la Nueva España. O sea, prácticamente todo lo demás entonces no se independiza de nadie, o sea,
Florida, la Luisiana, que era un territorio enorme que llegaba hasta Canadá, California, Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado. Eso no se independiza, o sea, no se independiza. Algunos estados como Arizona no son parte de la Unión hasta bien entrado el siglo XX, hasta los años 20, casi 30 del siglo XX. O sea que está bien que Estados Unidos, lo que quiero contar con esta película es que es lo hispano es cofundacional. O sea, al mismo tiempo que Jefferson estaba redactando la Constitución, Fray Junípero Serra fundaba misiones al otro lado del país, ¿no? Entonces ahí, cuando los estadounidenses llegan a California, que es cuando realmente se nace, digamos, el país, lo que es ahora Estados Unidos, aquello ya tenía varios siglos ahí se hablaba español desde hacía mucho. Era un territorio católico, estaba gran parte civilizado, no eran los indios, hablaban español, aparte de sus lenguas originarias, hablaban español. Hay una película de John Ford, bueno, varias películas de Fort Apache, por ejemplo, bueno, John Wayne habla en español con los indios. Para hablar con los jefes indios tiene que hablar español, porque esa era la realidad. ¿Y por qué nos han ocultado todas estas cosas y muchas más? Pues porque Estados Unidos ha intentado, la cultura angloamericana ha sido predominante y han querido acabar con, digamos que los fundamentos de Estados Unidos han ido acabando con todo lo que, bueno, en Estados Unidos, como dice Leaño, es un cementerio de lenguas. No ha sobrevivido ninguna lengua, ni el polaco, ni el sueco, ni el alemán, ni el italiano, de todos los inmigrantes que han ido yendo allí. Las lenguas ya no se hablan. Sin embargo, el español sí, claro. ¿Por qué? Porque el español no era una lengua inmigrante, era una lengua fundacional, ya estaba allí. Autóctona, ¿no? Autóctona, sí, realmente. Estaba allí antes que el inglés en muchos casos, ¿no? Y entonces, pues eso es quizás una de las razones por las que, evidentemente han ocultado la historia y lo que cuentan pues es que llegaron allí pacíficamente en Virginia los peregrinos, y que empezaron a construir un país en que todos eran muy monos, y claro, como pintan a un español con una coraza y con una espada conquistadora, ellos no llegan ahí con sus gorritos y con las mujeres y tomando pavo con los indios, ¿no? Entonces, digamos, la historia, yo creo que está lejos de ser así, ¿no? Entonces, por eso creo que la película intenta recordar a los estadounidenses y a los hispanos que tienen mucho más protagonismo en Estados Unidos del que nos han reconocido. Eso es. Y esa independencia de esa pequeña franja al noreste de lo que ahora es el territorio de Estados Unidos, claro, luego ahí empieza lo que es el expansion, lo que ellos dicen el expansion to the west, y empiezan a mover, a introducir lo que luego es el territorio del resto de estados, ¿no? de Estados Unidos. Y tú decías recientemente en otra entrevista que Estados Unidos no se construyó sobre un desierto, sino que hay una civilización cristiana que ya estaba ahí antes, ¿no? El paso de, por ejemplo, Fray Junípero Serra fue un claro ejemplo de ellos, pero ¿qué otras huellas concretas de esta civilización española o mestiza sigue habiendo ahí cuando llegan los primeros? Por supuesto, digamos, la primera acción de gracias, la primera misa, se celebra en la Florida, en San Agustín, 70 años antes que la famosa acción de gracias del Thanksgiving de los estadounidenses con el pavo y los indios y todo eso. Entonces, 70 años se celebra de verdad una acción de gracias, se celebra una misa
no una comida con el pavo, sino algo mucho más relevante en San Agustín de la Florida. O sea que no sé, si dispuesto a celebrar, habría que celebrar aquello, ¿no? Así y muchísimas cosas, porque, bueno, la película también comienza con la bahía de Nuzca, que es el asentamiento más al norte que tuvo español, que está en la isla de Vancouver. O sea que hasta ahí en el siglo XVIII llegó España a tener un fuerte, ¿no? Cosa que muy poca gente es consciente de eso, pero bueno, hasta Vancouver ya se llegó en algún momento, ¿no? O sea que se da un poco idea de que en el siglo XVIII España todavía tenía una intención de dominio sobre el territorio aquel inmenso que estaba pues prácticamente inexplorado, y exploran toda la costa hasta Alaska, ¿no? Entonces pues hay tantas cosas que no sabemos nosotros, que no saben esa población enorme, ¿no?, de hispanos en Estados Unidos, que están ya en casi alrededor de 60 millones de hablantes de español. Estados Unidos es el segundo país hispano del mundo, después de México, ¿no? Es el que por número de habitantes y hablantes de español. Y que, por supuesto, aquí ignoramos. Sí. Ahora, desde más o menos, a mí me gusta poner de referencia la publicación de, aunque no es exclusivamente ese factor, ¿no?, pero me gusta mucho poner como punto de partida la publicación de Imperiofobia, de María Elvira Rocabarea, en 2016, como un punto de inicio en una corriente muy crítica con la historia contada hasta ahora, ¿no? Y parece que a partir de ese momento hay pequeñas iniciativas, y no tan pequeñas, que empiezan a hablar de algunos personajes muy concretos, pues por ejemplo como Bernardo de Gálvez, el ceutí Fernando de Leiva, que participó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Sí es verdad que en el momento de la independencia de los Estados Unidos, de las 13 colonias, de esa pequeña franja, sí es verdad que hay una participación directa de España en esa independencia, ¿no? Y hay figuras, pues eso, como Bernardo de Gálvez, Fernando de Leiva, que se empiezan a poner en valor. ¿Qué papel tienen realmente en la construcción del país los españoles per se, en ese momento de la independencia? Bueno, esto de España decide que le interesa más apoyar a esas jóvenes colonias, que se están rebelando contra el imperio inglés, que prefiere tener de vecinos a 13 colonias que ni siquiera se llevan muy bien entre ellas, y que al imperio inglés. Entonces, estratégicamente apoya a la joven nación estadounidense, que por entonces no tiene ni nombre, y no le apoya solo con una cantidad que cada vez vamos encontrando que es mayor la cantidad de dinero que pusieron. Ahora parece que va a llegar hasta por encima de los 4 millones de pesos fuertes, lo cual era una fortuna extraordinaria, que su participación es mucho más importante que la de los franceses, porque los franceses, si están allí es porque la plata española los mantuvo y los alimentó y los dio armas, porque Francia estaba en ese momento en quiebra y no podían permitirse eso, y los franceses sacaron muchísimo dinero de España para la guerra de independencia, por supuesto con armas, con hombres, pero sobre todo, quizás lo más importante de la guerra de independencia fue lo que no se peleó en territorio estadounidense. O sea, porque la batalla más importante de la guerra de independencia estadounidense se libra en Gibraltar. Es que los españoles estuvieron ocupados los ingleses en frentes por todo el mundo. En realidad fue una guerra mundial. Hubo batallas también en el Pacífico, los franceses. Pero los españoles recuperan Menorca en esa guerra, pero también están luchando con los ingleses en el Caribe, en Centroamérica, o sea, y en el sur, en el Paraguay, y en
O sea, que realmente si los ingleses hubieran tenido la disponibilidad de esas tropas para atacar, y los españoles atacan Jamaica. O sea, que realmente los ingleses que ya no pueden dar... No tienen capacidad entonces, claro, tienen que prefieren conservar Jamaica que las 13 colonias. Y entonces ya es cuando se dedican a la explotación de la India, ¿no? Con más ánimo, con más energía, ¿no? Pero ya dejan, pero porque no han podido, porque la idea de España no es solo la concreta en la guerra del continental de Estados Unidos, sino lo que hay alrededor de todo eso, ¿no? Que es a veces que pensamos que sí, que a vez Pensacola, pero es que a la vez de Pensacola España estaba conteniendo a los ingleses en medio mundo. Y aterrizando todos estos temas en lo que es concretamente la nueva película, ¿no? Que es el por lo que estamos hoy aquí. En tus rodajes para WID Hispanos, ¿tú cómo has visto la vivencia de la identidad hispana en los hispanos de Estados Unidos, de los actuales Estados Unidos? Esa tercera generación de hispanos que, bueno, ya han nacido allí, ya hablan inglés, pero sí se sienten realmente arraigados, ¿no? Hay una serie de vínculos culturales que todavía les hacen identificarse como hispanos, ¿no? Pues fíjate, hemos encontrado varios casos de gente que ya son, tercera generación, a la que algunos, incluso sus padres, no habían querido que aprendieran, no les hablaban español para que no aprendieran español en casa, o incluso otros que incluso ya sus padres no hablaban español, pero que ellos han aprendido español. O sea, que ellos después, cuando han sido ya mayores, han aprendido español por su cuenta, porque están buscando su raíz. Y entonces yo creo que eso está pasando en Estados Unidos. Hace unos años era muy frecuente que cualquier inmigrante mexicano, incluso menos puertorriqueño, ¿verdad? Pero bueno, sobre todo en el sur, pues pretendían que sus hijos, para integrarse mejor, no hablaran español, porque así que hablaran inglés sin acento hispano, y que eso les pensaban que les iba a facilitar su integración en una sociedad tan compleja y tan racista como es la estadounidense, ¿no? Pero que eso no funcionó, o sea, eso no fue así, y entonces yo creo que ahora mismo es al revés. Ahora muchos estadounidenses angloamericanos están aprendiendo español, porque te da muchas posibilidades ser bilingüe, ¿no? en Estados Unidos, y yo creo que ya no hay nadie, ningún hispano que intente que sus hijos no aprendan español, o sea, que no, al revés. Yo creo que ahora eso ha cambiado en lo que había pasado pues hace 30 años, o un par de generaciones o 3. El debate entre identificarse como latino o identificarse como hispano, ¿no? Que viene de antes, y fue un intento, ¿no?, de que Francia pudiera englobar una especie de influencia cultural sobre una América que, efectivamente, si te retrotraes a lo que es lo hispano, lo portugués, lo francés, pues sí, pues la raíz común es lo latino, y si ellos no tienen un territorio allí, o no tan extenso como el de los otros, pues si te refieres a lo latino y tú eres el referente de lo latino, pues entonces se empieza a hablar de Latinoamérica, ¿no? Y parece que hoy en día todavía es verdad que el término latino está superpuesto, ¿no?, sobre lo hispano, y de hecho existe un rechazo, puede ser, por parte de los que hoy podrían ser hispanos, que hace el término hispano. Todavía lo... Yo creo que son... que se usan los dos, en realidad. Hay la famosa esta escena que Trump les pregunta en un estadio que cómo prefieren que les llamen, y parece que la gente responde que hispanos, masa. Evidentemente, claro, el latino, pero ¿por qué, según esa teoría francesa, Canadá debería ser Latinoamérica, parte de Latinoamérica, ¿no? Porque si es una lengua latina. Si Quebec se independiza, pasa a ser parte de Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que se ha tratado de quitar cualquier alusión a España y al catolicismo, porque va unida la hispanidad a lo católico, ¿no? Entonces, al quitar la palabra,
la Hispanoamérica, en vez de llamarla Latinoamérica, pues de un plumazo te quitas dos referencias que son incómodas. Luego, claro, Latinoamérica también ha sido utilizada por todas las universidades estadounidenses desde el siglo XX, desde el principio del siglo XX, un término que han usado con entusiasmo. Y bueno, del Latin American Studies y todos estos que han nacido en torno a esto y lo han promocionado hasta el punto de que bueno, muchos hispanos se llaman a ellos mismos latinos, ¿no? Sí. Sin saber lo que están diciendo. Sí. Bueno, y ya también centrándome un poco también en lo que es la fecha, ¿no? El 4 de julio de 1776, ¿no? Ya para entonces, en el 4 de julio de 2026, ya We the Hispanos ya estará. Bueno, o sea, vamos a estrenar en España, estaremos en abril, pero en Estados Unidos vamos a estrenar en octubre. De acuerdo. Porque el mes de la hispanidad en Estados Unidos es del 15 de septiembre al 15 de octubre. Entonces queríamos aprovechar esa fecha, que será más fácil la promoción de la película que en el 4 de julio, que habrá demasiadas cosas a la vez. Efectivamente. No, pero claro, teniendo esa fecha en mente, ¿qué, viendo los anteriores documentales, recurriendo a Hispanoamérica, Canto de Vida de Esperanza, España la primera globalización, cuál es el hilo del que tú decidiste tirar para hablar de We the Hispanos, ¿no? O sea, de la raíz hispana de Estados Unidos en el 250 aniversario de la independencia? ¿De dónde brota la idea, ¿no? del documental? Pues bueno, la verdad es que la idea viene un poco del aniversario, o sea, nace de, bueno, ya que es esto, vamos a contarla. Evidentemente había una idea de, bueno, después de Hispanoamérica también la mirada se te va directamente a Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la hispanidad se juega mucho. Si la hispanidad logra, bueno, una base sólida en Estados Unidos, realmente el mundo hispano puede seguir y coger mucha fuerza. Y además están pasando muchas cosas a la vez y por eso pensé que el momento era bueno y lógicamente después de Hispanoamérica, pues creo que mirar a Estados Unidos, que era, digamos, para mí en el proceso que he seguido en las tres películas era lo lógico, ¿no? Claro. No volver que iba a hacer una película sobre México, bueno, ya estaba de alguna forma hecho, ¿no? Pero realmente para mirar de una medida más amplia, pues requería fijarnos en el segundo país después de México de hispanos, ¿no? Tiene más que España y más que Colombia, que son los siguientes. Claro. Y además, en fin, están activos, son una potencia. Bueno, date cuenta que solo el segundo hombre quizás más poderoso de Estados Unidos es un hispano que habla Marco español. Rubio. O sea que hay cosas que están pasando y que hay que echarles por lo menos darnos cuenta de dónde vienen y de dónde. Porque la película tampoco no habla solo de las raíces, sino también del presente, ¿no? De la historia de los hispanos ahora en Estados Unidos y lo que hacen y cómo sobreviven y cómo se integran o no se integran. Claro. Y bueno, como decía antes en la introducción, tú eres una referencia, ¿no? en lo que respecta a estas referencias de esta ola de hispanidad, ¿no? Que hay un poco en la cultura en general, en la literatura, en el cine. Pero hay otros nombres, Elvira Rocabarea, Marcelo Gullo, Zunzunegui, Juan Miguel Zunzunegui. Estas voces de referencia se empiezan como a abrir un poco con un nuevo argumentario que reivindica el legado español en América y en el mundo, ya si nos extendemos a Filipinas, por supuesto. Es un buen momento para que la gente se reenganche, sobre todo pensando en la juventud americana, ¿no? La española puede cuajar un poco más y tal, pero la juventud americana, que es con la que no tenemos tanto contacto nosotros los españoles, ¿no?
es un buen momento para que se reencuentren y se reenganchen con... La juventud americana, es decir, estadounidense o de toda América. Es, bueno, estadounidense en concreto, generalmente en toda América, ¿no? Bueno, bueno, yo creo que no es que sea un buen momento, es que es el momento. O sea, realmente no había pasado algo así, no sé, mucho tiempo o quizás nunca. Sí. Y o sea, esta recuperación de la hispanidad, de la hispanidad, no sé, no es, yo creo que es un fenómeno muy que surjan, pues, en México gente como Zunzunegui, en Argentina Patricio Alonso, Marcelo Bullo, o sea que aquí que haya surgido, bueno, el libro de Elvira desde luego fue una especie de el primer cañonazo como dice mi amigo Jorge Sánchez de Castro, lo llama la generación 21-21, porque el año 21 es cuando ya se empiezan a notar los efectos, se estrena la globalización, y yo creo si tiene alguna virtud las películas es que toda esta gente de la que habla se conozca. O sea que Marcelo Bullo, bueno, pues ha conocido a Elvira, y ha conocido a Adelaida, y ha conocido a Leáñez, y entonces eso a través de la película, de los congresos, de tal, hace que no seamos gente que está aislada escribiendo libros cada uno en su trinchera, ¿no? Sino que pues también son muy importantes las conferencias, los viajes que hace por aquí, ahora que está haciendo Zunzunegui, estas semanas, o Marcelo, que se acaba de ir, que está todavía, no se va la semana que viene, está todavía aquí presentando el libro. O sea que eso hace que la visibilidad no solo son los libros de las librerías o las películas, entonces pues yo creo que es... Y en América, pues... Zunzunegui ha vendido 130.000 ejemplares de un libro suyo que tiene allí, o sea, en México, o sea que no, digamos que... Y cuando hicimos las jornadas con el motivo del estreno de Hispanoamérica en Ciudad de México, pues hicimos 2 días que, pues la verdad que la acogida fue extraordinaria, y había gente joven. O sea, ahora con todo esta pequeña organización que se está gestando, ¿no? O sea, de conocimiento, de gente que se empieza a conocer, sí parece que se está organizando esa lucha contra lo que se dice normalmente la leyenda negra. ¿Hay que tener cuidado con no ensalzar una leyenda rosa? Bueno, es que no lo necesitamos. O sea, realmente la leyenda rosa es... ¿qué otra cosa es la historia de Inglaterra o la Revolución Francesa, sino leyendas rosas? Sí. O sea, por mucho que nos esforcemos no podemos llegar al grado de falsificar la historia que hacen ellos. O sea, que no... O sea, todavía yo creo que no nos debemos preocupar mucho de la leyenda rosa, porque tenemos... competidores con los cuales nos ganan, digamos. O sea, no, realmente teníamos que inventar, no sé, tenía que ser una cosa fascinante, ¿no? O sea, para igualarnos a la leyenda rosa de la historia de Inglaterra, realmente. O sea, tendría que ser algo ya, no sé, ángeles todos, yo qué sé. Sí, sí. Pero vamos, o sea, que yo creo que tenemos un margen de todavía de recuperar y no, o sea, quizás es a lo último que tendría miedo, porque realmente no hace falta ninguna leyenda rosa, contarla, con acercarnos a la verdad es suficiente. Eso es. Y bueno, ahora parece que Estados Unidos entra como en un momento como de bipolaridad, ¿no? Con respecto a lo que es los hispanos. Por un lado, cuando hay necesidad de acercarse a la comunidad y se tiene en cuenta todo el potencial que tiene la comunidad autónoma, o sea, la comunidad hispana en Estados Unidos, los dirigentes empiezan a hablar en español, empiezan incluso a visitar alguna iglesia católica, y ese tipo de cosas empiezan a aparecer. Sí, hasta Trump saca a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Claro, sí, y luego nombran a un secretario de Estado de ascendencia cubana. Bueno, pues ese tipo de gestos existen, pero luego, por ejemplo,
lo primero que hacen es quitar el español en el portal de la Casa Blanca, ¿no? Y ese tipo de cosas, yo no sé si Estados Unidos tiene una gran oportunidad que aprovechar por el hecho de sus raíces hispanas, con su proyección en el mundo, o realmente no tiene tanto que aprovechar en cuanto a que la estructura es anglosajona, ¿no? Bueno, esa es la gran esquizofrenia del país, ¿no? Que realmente no es de ahora, es de siempre. Sí. Y yo creo que ahora ya Estados Unidos necesitan a los hispanos para ganar las elecciones, o por lo menos. O sea que no, ya no es una minoría, sino una fuerza fundamental. Entonces, claro, por eso, en fin, tienen esas contradicciones a veces en las que... pero bueno, yo creo que eso del español, no hay nada que hacer, el español no van a acabar con él. Ya lo intentaron en Puerto Rico y mira, como nadie habla inglés en Puerto Rico, o sea que lo intentaron casi al mismo tiempo en Hawái, y claro, en Hawái el hawaiano desapareció, pero el español no es el hawaiano, y entonces digamos que es otra historia, ¿no? Sí. Y De hecho, ahora, Miami es la capital de Hispanoamérica, ¿no? Miami en algún sentido, oye, en Miami si hablas inglés te miran como dice, ¿qué le pasa? ¿No? Está un poco está raro este chico. O sea, y bueno, y por supuesto en Nueva York, yo sí, no sé, hace 40 o 45 años fue la primera vez que fui, y ahora cuando hemos estado realmente tampoco tiene nada que ver. O sea, prácticamente puedes hablar español por todas partes y te entiendes perfectamente, ¿no? Bueno, sin hablar ya de California o de Nuevo México. O sea que yo creo que ya eso, por lo que lo quites de la Casa Blanca, lo pongas, realmente no tiene... De hecho, ahí las universidades, bueno, están creciendo en Estados Unidos en español, o sea, todos los negocios en español crecen, o sea que realmente también la gente está aprendiendo español, porque cuando vas por las carreteras, de esos anuncios de abogados que hay por todo el país, de tal, ya muchas zonas en Texas están en español directamente, o sea que como tantas miles de cosas, ¿no? Yo creo que ya el español es... ya a ningún norteamericano se le ocurre estudiar, hombre, a no ser que quiera, en fin, sea un interés en las lenguas o otro idioma que no sea el español, ¿no? O sea, ya desde luego a nadie se le ocurre estudiar francés en Estados Unidos. Revierto la pregunta. Si más que una oportunidad a aprovechar, ¿no?, su herencia hispana, desaprovechar esa oportunidad puede ser un riesgo muy serio para Estados Unidos como país en el futuro, el hecho de que esa herencia hispana de siglos esté ahí dormida. Bueno, evidentemente puede ser un riesgo tremendo, porque digamos, la única solución que tiene Estados Unidos, que tiene un problema demográfico como prácticamente igual que el de Europa, la salvación está en la hispanidad, porque ¿qué otra cosa van a hacer? Es cierto que el candidato a la alcaldía de Nueva York es un musulmán, o sea que realmente la hispanidad es la salvación de Estados Unidos, puede ser la salvación de Estados Unidos, porque si no, ¿qué otra opción tienen? Aunque solo sea en el plano demográfico, no ya en el plano... fíjate, bueno, están pasando cosas. Mira el Papa. El Papa es también es un hispano por vocación, casi. O sea, sí, ¿no? No sé, están pasando... Hay muchas cosas que están pasando en la hispanidad en este momento, en el mundo y en Estados Unidos, ¿no? Venezuela, o sea, realmente Estados Unidos está preocupado por la hispanidad, o sea, te quiero decir, está realmente lo tienen que asumir como lo que es. Yo creo una oportunidad, no hay más que una oportunidad,
también hay que cambiarles, ¿no? Hay que cambiar esa forma de vivir. Yo creo que la hispanidad ofrece una forma de estar en el mundo más, no sé, más acorde, más feliz, mucho mejor. Es una civilización superior a la anglo. Y entonces, si se dan cuenta, pues será mucho mejor para ellos. Bueno, llegamos al final del episodio y hay dos preguntas que siempre nos reservamos para el final, ¿no? De las que no te he advertido, por cierto. Y siempre preguntamos a nuestros invitados... No habías advertido ninguna, pero... bueno. Pero de estas tampoco. Y siempre preguntamos por un personaje histórico. Y un libro, solo uno de historia, que es la pregunta más difícil siempre, ¿no? Pero un personaje histórico y un libro de historia que recomendar a los espectadores. Bueno, el personaje histórico realmente es muy difícil elegir si eres español. Realmente, bueno, Isabel. Isabel, ahí está, la clave de la hispanidad está en Isabel. Y un libro, pues un libro de historia, ¿quieres decir? Sí. Pues no, el libro de Imperiofobia y Leyenda Negra de Elvira Roca, que creo que fue el primer gran agujero en la muralla de la leyenda negra, ¿no? Por esa grieta hemos ido pasando. Fenomenal. Pues José Luis López Linares, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros y esperamos ansiosos la publicación de WID Hispanos. Muchas gracias. Muchas gracias. La voz de Heródoto, un podcast del grupo Herodotus.